dimensión geográfica de Siria, más, digamos, la importancia que tiene en términos culturales, en términos políticos, históricos, ha hecho que Siria a lo largo de la historia fuese una pieza apetecida, deseada por las potencias de cada época. Y eso está muy grabado a fuego en la memoria del pueblo sirio, sobre todo las dos últimas experiencias frente a modelos de sometimiento imperial. Me estoy refiriendo en primer lugar, al Imperio Turco Otomano, que en Siria se extiende desde el siglo XIII hasta principio del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, y luego me estoy refiriendo a un imperialismo más reciente, que es el imperialismo francés, que va a sustituir al Imperio Turco Otomano después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siria va a estar sometida a la presencia francesa entre 1920 y 1946. Hay que tener en cuenta que el modelo de Francia en Siria era precisamente el modelo de la cantonalización. La bandera, por ejemplo, que han utilizado los grupos que se sublevaron en contra del Estado sirio a partir del año 2011, es la bandera que impuso Francia a Siria en 1932 y cuyas 3 estrellas representan 3 de esos pseudoestados o pseudocantones que el imperialismo francés instauró en Siria a partir de criterios sectarios y religiosos, ¿no? Bueno, eso está muy grabado en la memoria de los sirios. Si uno va a Damasco, por ejemplo, la plaza más importante de Damasco, Zahat Marjeh, o la Plaza de los Mártires, recuerda precisamente el lugar donde los independentistas sirios, los patriotas sirios, eran ejecutados por las fuerzas del Imperio Turco Otomano en la recta final de ese imperio, pero también donde los franceses castigaban a la población. Pensemos cómo Francia, antes de irse de Siria, en 1945, bombardeó Damasco, provocando 500 muertos, y bombardeó el Parlamento de Damasco. Un parlamento que ya en vías a la independencia echaba atrás todas y cada una de las leyes sectarias de Francia. Por tanto, la población en Siria, a pesar de enfrentarse a un conflicto multicausal, insisto, con causas internas, pero también externas, a una presión tremenda desde el punto de vista político, diplomático y militar, la población en Siria ha resistido porque entendió desde muy temprana hora lo que estaba en juego. Bien, hemos dicho que esto no es una guerra civil, o no ha sido, en realidad debemos hablar en pasado, una guerra civil, y de hecho ya no es un conflicto armado, digamos, de gran intensidad. Si esta actividad que celebramos esta mañana la hubiésemos celebrado hace 2 años atrás, yo ahora les estaría dando un parte de bajas, ¿no? En los momentos más duros de la crisis siria, me estoy refiriendo a los años 2013, 14, 15, 16, bueno, había días en que se producían entre 120 y 150 muertos diarios. 120 y 150 muertos diarios. Entonces llegó a haber en Siria 17 grandes frentes en los cuales incluso se combatía con armamento pesado, me refiero a carros de combate, etcétera, ¿no? Hoy en Siria queda menos de un frente militar activo en una zona periférica de Siria, que es la noroccidental provincia de Idlib, donde los grupos armados todavía tienen presencia en un 40% de una provincia que representa menos del 5% del territorio de Siria. Por tanto, hoy el gran tema en Siria no es el conflicto armado, y eso es importante tenerlo en cuenta porque los medios de comunicación parece que se olvidaron de que las cosas evolucionan y dejaron a Siria, o la imagen de Siria, una especie de limbo asociado a una violencia que ha ido remitiendo claramente en los últimos 3 o 4 años. Hoy, por tanto, lo relevante no es entonces la dimensión armada o la dimensión bélica o la dimensión violenta de la crisis en Siria. Hoy lo más importante es la economía, son los datos económicos, ¿no? Siria hoy está viviendo una situación muy paradójica. Pero es paradójica a medias. En realidad esto ya se ha dado en otros conflictos
que cuando termina la parte armada del conflicto, parece que la situación económica empeora, ¿no? Voy a explicar más adelante por qué se da esto, pero me voy a centrar ahora en lo inmediato en cuál es la situación económica actual de Siria. La situación económica actual de Siria es compleja, es muy difícil, por, digamos, una combinación de factores que se han dado en este momento, ¿no? Y que desde el punto de vista de la teoría económica sin más, tiene que ver con un desajuste entre oferta y demanda, ¿no? Hay más demanda respecto a lo que la capacidad instalada de la industria siria. Siria es un país que a lo largo de las décadas consiguió desarrollar una industria propia, ¿no? Con un sistema bastante equilibrado en cuanto a los sectores económicos, un peso muy importante de la agricultura, pero también de la extracción de los modestos recursos petrolíferos de Siria y un desarrollo industrial, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de otros países de la zona. Obviamente, después de 9 años y medio de conflicto, la capacidad instalada de la industria siria está bajo mínimos, ¿no? Hubo, digamos, una gran actividad armada, sobre todo en las zonas donde estaban las industrias en Siria, y eso se ha resentido. Entonces, si nosotros queremos entender por qué la situación de Siria hoy es difícil en términos económicos, bueno, un economista diría porque hay un desajuste entre oferta y demanda. ¿Por qué se produce ese desajuste entre oferta y demanda? Primero, porque, y lo decía al principio de esta intervención, Siria está sometida desde hace largo tiempo, incluso desde antes del 2011, a una serie de sanciones unilaterales que han impuesto determinados estados, e incluso conglomerados de estados como la Unión Europea. A principios de junio se renovaron unas sanciones de la Unión Europea y a mediados de junio Estados Unidos aprobó aquello que se llama la llamada Ley César, y que son sanciones económicas durísimas, durísimas, que afectan no solamente a las instituciones en Siria, sino que afectan a los ciudadanos de a pie, a los sirios de a pie, ¿no? Pero en realidad Siria viene padeciendo sanciones por parte de Estados Unidos, de Francia muy particularmente, y de la Unión Europea desde antes. Por ejemplo, ya el año 2005 se aprobaron unas sanciones muy duras respecto a Siria. Hay además otra forma de sancionar a los estados desde el punto de vista comercial, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene o clasifica a los países con los cuales comercia, les da, digamos, un rating, ¿no? Y hay países que son socios preferentes. Bueno, el hecho de no ser socio preferente puede ser entendido también como una forma de sanción indirecta. El caso es que las nuevas sanciones que se han impuesto a Siria recientemente, y de las cuales se venía hablando desde hace mucho tiempo atrás, generaron mucha incertidumbre económica en Siria, y eso es lo que se ha notado sobre todo en los 2 últimos meses. En segundo lugar, hay que situar la pandemia, ¿no? Yo lo dije antes, Chile está padeciendo el COVID-19, la mayoría de los países del mundo también, y Siria también. Siria, sin embargo, tuvo que adoptar unas medidas mucho más radicales que posiblemente ningún otro estado en el mundo, porque su sistema sanitario, al igual que el industrial, estaba bajo mínimos como consecuencia de la situación vivida en el país durante los últimos años, ¿no? Por tanto, a principios de marzo, cuando en Siria todavía no se había registrado oficialmente ningún solo caso de contagio por COVID-19, el Estado tomó unas medidas radicales. Estoy hablando de la segunda semana de marzo, se prohibió totalmente el acceso a restaurantes, a cafeterías, se prohibió el fumar narguilé, incluso en lugares fuera, en la calle, etc. Y a la semana siguiente se prohibió, o digamos, se suspendieron las actividades académicas, se suspendieron muchas actividades económicas, y ya a finales de marzo se impusieron confinamientos enteros, acompañados de toque de queda. En Siria ha habido durante varias semanas toques de queda de entre 12 y 18 horas. En los fines de semana de los meses de abril y mayo ha habido toques de queda en Siria los fines de semana de 18 horas. Esto evidentemente supuso paralizar la economía en Siria en un momento muy delicado, por lo que decía antes, las sanciones, la necesidad de reconstruir el país, etc., ¿no? Bueno, es cierto, estas medidas han sido efectivas porque Siria a fecha de hoy, el dato es reciente, acaba de publicarlo el Ministerio de Salud de Siria,
solo ha registrado oficialmente 328 contagios de COVID-19, la mayoría provenientes de sirios que han vuelto a Siria de fuera del país, y una cifra de muertos oficialmente de 10, ¿no? Baja. Las propias Naciones Unidas y la propia OMS dijo que es posible que haya algún, digamos, desfase en la contabilidad, pero menor, porque en Siria las medidas fueron muy estrictas y además el país, digamos, ya tenía poco contacto, digamos, con el exterior. Pero claro, aprobar esas medidas han supuesto también complicar la situación económica. La tercera razón que explica la difícil situación económica de Siria tiene que ver con Líbano. Las economías de Siria y de Líbano, o en realidad debería decirlo a la inversa, la economía de Líbano y de Siria son muy dependientes. Siria sí tiene capacidad industrial, Líbano es un país básicamente de servicios, ¿no? Y sobre todo de servicios financieros bancarios. Doy un ejemplo. Buena parte de la electricidad que se consume en el Líbano es electricidad que se produce en Siria, porque el Líbano no tiene capacidad para producir su propia electricidad, ¿no? Bueno, cuando Siria empieza a tener los problemas en el año 2011, Líbano va a recoger prácticamente, o las instituciones financieras de Líbano van a recoger prácticamente unos 25.000 millones de dólares de capitales de empresarios sirios que, dado que muchos polígonos industriales o zonas industriales, por ejemplo en Alepo, estaban siendo ocupadas por grupos armados de diversas características, bueno, construyeron en Líbano una especie de retaguardia para poder tener a salvo su capital y cuando la situación mejorase reinvertirlo en Siria, ¿no? Líbano además servía para que mucha gente, incluso familiares, pudieran mandar divisas a sus familiares en Siria, etc. En Líbano, desde el año 95 en adelante, había un cambio fijo, $1, 1.500 liras libanesas, $1, 1.500 liras libanesas. Es más, en Líbano se podía pagar indistintamente en liras libanesas o en dólares estadounidenses. Y el cambio se mantuvo fijo desde 1995 hasta octubre del 2019, cuando se produce, por una parte, lo que conocemos popularmente como una corrida bancaria, acompañado de lo que también popularmente se conoce como un cerco o un corralito bancario. Nos puede resultar familiar lo que ocurrió en la Argentina, por ejemplo, en el año 2001. También era una economía dolarizada entonces. Bueno, los bancos dijeron, sí, usted había metido plata en dólares, pero yo ya no le voy a dar dólares, le voy a dar liras libanesas que ahora no valen $1, 1.500 liras libanesas. Hoy en día, $1 son 8.000 liras libanesas. $1, 8.000 liras libanesas. Una devaluación enorme que evidentemente ha terminado por afectar también a Siria, como veremos más adelante con unas consecuencias muy duras desde el punto de vista sobre todo de la moneda, ¿no? La cuarta razón que explica ese desajuste entre oferta y demanda que nos puede representar esta preocupación de hoy en Siria, que es la económica, tiene que ver con una razón positiva. Pero eso nos explica la paradoja. Mucha gente que no conoce cómo funcionan los conflictos armados, que son complejos, puede decir, ¿por qué si empieza a disminuir un conflicto armado, la situación económica no mejora? Bueno, entre otras cosas porque a medida que en Siria se fueron cerrando esos 17 frentes, empezó a volver mucha gente que tuvo que salir de Siria como desplazado por la situación que se daba en el país. Mucha gente fue al Líbano, mucha gente fue a Jordania, otra gente fue a Turquía, otra gente incluso llegó a ir a Chile. Bueno, desde el año 2018 en adelante regresaron a Siria más de 2 millones de sirios que estaban fuera de Siria. Las propias autoridades libanesas cifraron en más de 400.000 los sirios que estaban en Líbano que volvieron a Siria. Hasta antes de la pandemia del COVID-19, sobre todo los días jueves, se organizaban convoys de autobuses por los 5 pasos fronterizos terrestres que hay entre Líbano y Siria para que regresara gente. Bueno, evidentemente, si regresa la gente, va a aumentar la demanda, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que hoy nos puede resultar frívolo a tenor de la situación, pero es un ejemplo reciente, es de septiembre del año pasado. Yo estuve en septiembre del año pasado
en Siria también, me había encargado una persona que le comprara una camiseta de fútbol de Nusur Qasim, que es el equipo de fútbol, la selección nacional de fútbol de Siria, que lo estaba haciendo muy bien. De hecho, estuvieron a punto de clasificar para el Mundial de Rusia, jugando 2018, jugando una definición de repechaje con Australia que perdieron, pero en Siria, digamos, el fútbol, que siempre ha tenido mucho arraigo, como en Chile, se convirtió en una especie de válvula de escape. En fin, el caso es que una persona me encargó que, ya que iba a Siria, que por favor le comprara una camiseta de la selección. La camiseta de la selección de Siria la fabrica una marca siria, no la fabrica una gran multinacional, ¿no? Por tanto, lo que me habían encargado parecía fácil de conseguir, ¿no? Y estoy hablando de septiembre del año pasado, es decir, no ahora que la situación es muy dura en sí. Resulta que tuve que recorrer más de 20 negocios en distintas ciudades, en Homs, en Damasco, en otras, y no había manera de encontrar la famosa camiseta, ¿no? Ya finalmente cuando la encontré, le pregunté a la persona que me atendió, en el lugar que la encontré, y le dije, ¿por qué es esto? Entonces me dijo, mire, porque no tenemos stock, no hay stock. Es decir, la oferta no ha sido capaz de, digamos, acercarse a la demanda. Y me lo explicó, me dijo, este año, el año pasado, 2019, hemos recibido por primera vez un influjo enorme de sirios expatriados, por ejemplo, en los países del Golfo Pérsico, en Jordania, país con el cual también se reabrieron las fronteras en 2018, de sirios que están en Europa, de sirios que están en América Latina. Era impresionante porque te vendían muchas cosas, siempre orientado a el sirio de América Latina, etcétera, ¿no? Ahí vemos un desajuste entre oferta y demanda. Hay un factor positivo, la gente vuelve, pero la industria no está en condiciones para, digamos, alcanzar esa demanda. La quinta razón tiene que ver con la destrucción del aparato productivo. Prácticamente el 35-40% del sector industrial sirio ha sufrido daños irreparables, sobre todo la zona industrial de Alepo. Siria tiene 3 grandes zonas industriales, esencialmente en Alepo, en el norte del país, tiene una zona industrial en Damasco, y tiene una zona industrial en la provincia de Homs, la ciudad industrial de Hassan Homs, que es muy importante, y de las 3, la única que se salvó, es decir, que no sufrió daños durante la parte armada de la crisis siria, fue la ciudad industrial de Hassan. Pero tanto en Alepo como en Damasco hubo daños muy importantes desde el punto de vista del aparato productivo. Si vemos ahora la diapositiva del valor de la moneda en Siria, vamos a entender cómo estas 5 razones que yo he explicado están afectando duramente las condiciones de vida de los sirios. Antes de la crisis, es decir, antes del 2011, y durante años. Usted iba a Siria en los años 90 y $1 eran 50 liras sirias. Volvía a ir 10 años después y $1 seguía siendo 50 liras sirias. Cuando estalla el conflicto, la crisis, en el año 2011, el dólar rápidamente va a alcanzar cerca de las 400 liras sirias, ¿no? Es una devaluación muy profunda. Pero entre el año 2012 y el año 2019, el valor de la lira se mantuvo estable. Un dólar, 430, 450, 480 liras sirias. A partir de abril de 2010 empieza a producirse una devaluación más acusada. Primero, por los factores positivos, la vuelta de gente que demanda cosas que la industria no puede atender. Pero a partir de finales del año 2019, la devaluación de la moneda siria tiene que ver con 2 factores fundamentales. La crisis financiera en el Líbano, 1.000 liras sirias, $1. En abril de este año, el Estado tiene que sincerar el cambio y va a poner un cambio oficial de 704 liras sirias por dólar, cuando en la calle se estaba cotizando a 1.600 liras sirias, y desde hace 3 semanas atrás, el cambio oficial, el que cambian los bancos y el que fija el Banco Central de Siria, $1 son 1.256 liras sirias, pero en el mercado informal $1
son 2.500 liras sirias. Muy malas noticias entonces para el bolsillo de los sirios, aunque con un cierto alivio las 2 últimas semanas, ¿no? Toda la inestabilidad respecto a la moneda, que llegó a estar a 3.000 liras sirias el dólar antes de la entrada en vigor de estas nuevas sanciones el 16 de junio, el mercado se ha estabilizado y lleva las últimas 2-3 semanas con ese cambio estable en el mercado informal a 2.500. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias de esto en un país donde el sueldo medio eran unas 50.000 liras sirias, es que hoy los sirios tienen sueldos medios de $40, incluso sueldos de $25 en muchos casos, ¿no? Lo que son los sueldos bajos. Hay un proceso entonces de devaluación de la moneda, hay un proceso de inflación y hay un desajuste claro de oferta y demanda que tiene consecuencias muy duras para la población. ¿Cómo está afrontando Siria esta contradicción, ¿no? Resulta que ya no hay problemas de seguridad porque en Siria no hay problemas de seguridad salvo ese pequeño lugar del norte de la provincia de Idlib, donde durante muchas jornadas no hay actividad militar, ¿no? El problema hoy en Siria es económico. ¿Qué se está haciendo tanto por parte del Estado sirio como por parte de los ciudadanos, de la población? En primer lugar, el Estado lo que está haciendo es reorientar su, digamos, política económica o sus relaciones económicas internacionales, más bien dicho, ¿no? Siria históricamente siempre quiso mantener un equilibrio entre mercados, ¿no? Precisamente por esa posición geográfica que veíamos al principio de esta sesión. Siria quería tener relaciones económicas con los países que están al oriente de Siria, quería tener relaciones económicas con los países que estaban al oeste de Siria, sobre todo los países europeos, pero también quería tener, desde esa posición de multilateralidad que caracteriza la política exterior siria y su política económica, por cierto, relaciones con otros actores, con África, con países de América Latina, de Asia Central, etc. El Estado sirio, cuando se da cuenta que la Unión Europea y Estados Unidos, pese a que el conflicto armado está liquidado, no van a cejar en su intento por castigar al Estado sirio, el Estado sirio ha tomado la decisión de empezar a mirar ya definitivamente al oriente y reorientar su economía hacia socios que pueden ser más estables y que le pueden ayudar a retomar la reconstrucción. Porque la reconstrucción de Siria había comenzado en 2018. Pero como consecuencia del COVID-19, de las sanciones, de la situación del Líbano, etcétera, la reconstrucción ha entrado en un proceso de hibernación o de detención. Siria entonces hoy está buscando reforzar su cooperación económica ¿con quiénes? Bueno, básicamente con los aliados que ha tenido Siria, ¿no? Porque mientras Siria ha tenido como estados contrarios a una serie de potencias regionales, países del Golfo, Turquía, pero también potencias globales, los Estados Unidos, la Unión Europea, han sido enemigos de Siria desde el año 2011 en adelante. Bueno, ha habido otros estados que han tenido una posición contraria y han sido aliados del Estado sirio. Me estoy refiriendo a Rusia, a China, a Irán, a India y en menor medida a Sudáfrica y Brasil, que han sido estados que han mantenido una relación económica y también política, por cierto, con Siria a lo largo de estos años. Siria ha entendido que la reconstrucción, que tiene un valor de 400.000 millones de dólares, y para que ustedes lo entiendan, eso representa 8 veces el Producto Interior Bruto de Siria, 8 veces tendría que dedicar todo lo que produce Siria un año para financiar esa reconstrucción. La única manera de hacerlo es, digamos, sintonizando la economía siria con la economía de estos países que de alguna manera han sido sus aliados desde el punto de vista del conflicto político, diplomático, militar, y que ahora serán aliados desde el punto de vista económico. En segundo lugar, desde el punto de vista interno, se han tomado medidas muy importantes. Por ejemplo, hace un mes atrás se reformó lo que era el Ministerio de Comercio Interior y se ha creado un nuevo superministerio de Comercio Interior y Protección al Ciudadano y al consumidor. Esto es importante, porque el Estado estaba reconociendo que la inflación se estaba comiendo los modestos ingresos de la población siria, ¿no?
¿Qué se ha hecho en ese sentido? Bueno, se creó una distribuidora nacional que se llama Surya Litillería, o Surya Comercial, o Siria Comercial, o Distribuidora Comercial Siria, que tiene en todas las ciudades de Siria, pero también tiene desde el punto de vista ambulante, ¿no? Digamos, tiendas donde la población puede comprar, adquirir productos, sobre todo de primera necesidad, a unos precios básicos y establecidos, ¿no? A medida que la situación económica ha empeorado, ha aumentado este número de tiendas, por ejemplo, en ese sentido. Se ha ampliado el número de productos que se compran con un subsidio del Estado a través de lo que se llama el bitaca electrónica, la tarjeta electrónica, donde tú, por ejemplo, tienes un cupo de litros de gasolina al mes o de benzina al mes con subsidio, subvención del Estado. Recientemente se ha incorporado el azúcar, el aceite y la harina también a esa tarjeta, ¿no? Bueno, lo que se está intentando entonces es reforzar la relación horizontal entre productores y consumidores, evitando a muchos distribuidores, porque no todo lo que ocurre en términos económicos en Siria se puede imputar a la acción externa. También ha habido, bueno, empresarios o productores poco escrupulosos que han aprovechado esta situación para generar cierto acaparamiento, sobre todo en el periodo anterior a la entrada en vigor de esa sanción. En tercer lugar, se están habilitando créditos para reactivar la industria nacional siria, ¿no? Se están identificando cuáles son los sectores industriales donde Siria puede volver a abastecer la demanda interna y hacer posible generar un excedente que le permita acceder a divisas. Se han identificado 70 sectores, 70 líneas industriales que se esperan poner en marcha en los próximos meses. O el sector agrícola, que está funcionando muy bien este año. Ya lo dije antes, Siria es un país donde antes del conflicto el 50% de la población vivía en zonas rurales. La gente tiene una confusión y cree que Siria es un país petrolero. Siria nunca ha sido un país esencialmente petrolero. El sector fuerte de la economía siria era la producción de grano de trigo, por una serie de razones que tienen que ver con el microclima, etc. Bueno, la producción de trigo, que cayó mucho en los peores años de la crisis, porque los campos de cultivo se tuvieron que abandonar, este año ha mejorado mucho. La sequía afortunadamente terminó, y la sequía fue una de las causas que motivaron descontento socioeconómico en Siria en 2011. Y hoy Siria está produciendo 3 millones de toneladas, 3 millones de toneladas de trigo al año, que era cerca al 70% de lo que era su producción precrisis. Y eso es muy importante. Lo que se ha hecho este año, este verano boreal en Siria, ha sido adelantar la cosecha para evitar que los incendios que se producen por las altas temperaturas pudieran mermar, digamos, la cosecha, y eso también es importante, ¿no? Otras cosas que se están haciendo, por ejemplo, la habilitación de industrias civiles. Esto es lógico. Hoy Siria gasta mucho menos en defensa que lo que gastaba en 2017 o en 2015. Eso también es una buena noticia, pero el reajuste presupuestario lleva tiempo, y la en una industria civil también lleva tiempo. Y por último, la población está tomando sus propias medidas, algunas muy duras y muy crueles, ¿no? La población se ha restringido el consumo de productos básicos, esa es una realidad. Hay mucha gente nada, ¿no? Eso es muy duro. Pero al mismo tiempo hay gente que lo que está haciendo es, bueno, recurrir, por ejemplo, a la autoproducción. Se están creando huertos propios, se está innovando, por ejemplo, en sectores como la energía, las energías renovables, ¿no? Que no representan un costo, y en algunos casos incluso se han generado ciertos mercados de trueque. ¿Cuáles son los objetivos que buscan estas, digamos, medidas? Sobre todo las que tienen que ver con el Estado. La primera es estabilizar el cambio de la moneda. Eso es claro. Estabilizar el cambio de la moneda, controlar la inflación y, sobre todo, y esto es muy importante, retomar la reconstrucción. Y reitero esta idea.
igual que dije al principio que en Siria no ha habido guerra civil, también hay que reiterar que en Siria la reconstrucción comenzó el año 2018. En Siria se llegaron a celebrar 2 ferias de la reconstrucción de Siria y 3 ferias internacionales de Damasco con participación de empresarios extranjeros, por ejemplo, empresarios brasileños, y argentinos fueron muchos. Reorientar la economía a los socios con los que Siria puede contar y relanzar el proceso de reconstrucción que se interrumpió, que se frenó abruptamente por esas 5 razones que yo expliqué anteriormente, ¿no? En ese sentido, lo que se busca es fomentar esa reconstrucción, pero hacerlo al mismo tiempo que se sigue avanzando en el proceso político. Esto es algo que tampoco se suele contar, ¿no? Desde el punto de vista de los medios de comunicación, incluso de algunos dirigentes políticos, se ha hecho una caricatura del sistema político sirio. En Siria jamás ha habido un régimen político de monopartido, nunca ha habido un sistema político de monopartido, jamás, nunca. El sistema político en Siria es un sistema muy parecido al que existía en México, lo vamos a entender fácilmente en Chile, entre el año 1938 y el año 2000. En México había un sistema de partido hegemónico, que era el PRI, pero no único. ¿Qué quiere decir esto? Que en Siria siempre ha habido partidos políticos distintos al partido de gobierno, que es el partido base. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese partido hegemónico, que no único, y era hegemónico en función de la antigua Constitución del año 1973, deja de serlo con la nueva Constitución de 2012. El partido Baaz pierde su carácter constitucional de partido hegemónico, como en México, a partir del final de la Guerra Fría, el PRI pierde su carácter de partido hegemónico, ¿no? En Siria ha habido un proceso político, y sigue habiendo un proceso político que necesariamente necesita de estabilidad económica para poder continuar. Y fijémonos en el calendario simplemente, ¿no? El 19 de este mes de julio se celebran elecciones parlamentarias. En estos 4 años, en estos 10 años, Siria ha cumplido con todo su calendario electoral. En 2014 hubo elecciones presidenciales, volverá a haberlas el año 2021, este año hay elecciones parlamentarias y hace 4 años hubo también elecciones parlamentarias, ¿no? Hubo elecciones locales el año 2018, con un aumento del número de concejales y del número de municipios para descentralizar la gestión política, ¿no? ¿Para qué es necesario también consolidar el proceso de reconstrucción? Para apuntalar los procesos de reconciliación nacional, que esto es algo muy, muy importante y de lo cual se habla muy poco, ¿no? En Siria, en 2012, principios de 2012, el presidente de la República, Bashar al-Assad, incorporó al gabinete de ministros. En Siria el sistema político es parecido al francés en el sentido de que es una república presidencialista parlamentaria, ¿no? No llega a ser una república presidencialista pura, como es el caso sobre todo de los países americanos, sino que es un híbrido entre un régimen parlamentario y un régimen presidencial. Bueno, el presidente entonces, igual que el presidente francés, puede convocar una crisis de gobierno. A finales de 2011, principio de 2012, el presidente convoca una crisis de gobierno y va a nombrar en ministerios claves, por ejemplo, el Ministerio de Economía, a un opositor, Kadri Yamil, y va a nombrar a otro opositor interno como ministro de Reconciliación Nacional. Y estos procesos son muy importantes porque estos procesos, que están muy basados en la propia cultura de Siria, basada en los principios de honor y dignidad, Sharaf wa Karam, y que están basadas en la importancia que la sociedad y la cultura siria le da a una serie de líderes sociales, ¿no? Que pueden ser religiosos, que pueden ser tribales, que pueden ser los antiguos Mukhtar de la época del Imperio Otomano, para buscar procesos de reconciliación en aquellos lugares donde los frentes estaban estancados, ¿no? Y esos procesos siguen abiertos. Siria ha transformado en una agencia permanente el Ministerio de Reconciliación Nacional. Para que esos procesos puedan continuar, es muy importante que la economía siria se fortalezca y el proceso de reconstrucción continúe. En definitiva, y ya terminando, la idea que yo les quería transmitir hoy es que, como bien saben los sirios, ¿no? Y como bien están viendo los sirios,
Las guerras ni empiezan con el primer disparo, ni terminan con el último. Las guerras son fenómenos multicausales y son fenómenos complejos, multicausales y fenómenos complejos, ¿no? Empiezan entonces a gestarse mucho antes. Yo les hablaba a ustedes de unas sanciones que se le imponen a Siria en 2005. En 2006 se le imponen nuevas sanciones. En 2008 la Unión Europea, que tenía un acuerdo de asociación económica igual que el que tiene Chile con la Unión Europea, y estaba el borrador listo para firmar, la Unión Europea decidió no firmarlo por la presión de Francia. Bueno, lo dije al principio de mi intervención, hoy el problema en Siria no es la seguridad. Siria es un país muy seguro, desde el punto de vista no solamente militar, sino que desde el punto de vista del tránsito, ¿no? Las carreteras están abiertas, el tráfico entre las ciudades es continuo, se han levantado la mayoría de los checkpoints que había, etc. Pero en Siria, sin embargo, continúan los problemas económicos, o es más, se han agudizado los problemas económicos, generando una situación durísima para la población. Estas medidas nuevas coercitivas que se han aprobado, la ley César, por ejemplo, es que dificulta cosas tan básicas como que los familiares de un sirio puedan enviarle dinero a través del sistema financiero normal, ¿no? Entonces, los sirios tienen claro que los conflictos, ¿no? Los conflictos no empiezan con el último disparo, con el último balazo, ni terminan con el último balazo. Son mucho más complejos que eso, ¿no? Y por tanto, cuando nosotros nos queremos acercar a la realidad de Siria, o bien por razones de puro interés, digamos, intelectual, o por razones familiares, o por razones de amistad, o por razones políticas, como hemos visto recientemente, ¿no? Es importante tener una perspectiva amplia que vaya más allá de lo aparente y de lo evidente. Los conflictos armados son complejos, no es un asunto de buenos y malos sin más, y la parte más visible de un conflicto armado, que son la muerte, la destrucción, que eso es terrible, sin duda. Pero los conflictos reflejan otro tipo de cosas, ¿no? Reflejan, por cierto, problemas internos de toda sociedad, y lo he dicho, Siria tenía problemas en 2011, problemas sociales, problemas económicos, problemas de su sistema político, sí, pero Siria, dado el lugar geográfico en el que está, también ha sido presa de las apetencias de potencias regionales y globales. Por tanto, conviene no perder de vista esa perspectiva para, uno, entender lo que ha pasado y lo que está pasando en Siria, dos, para comprender la dureza del momento presente, pero como yo les decía al principio, también para tener cierta esperanza. Los sirios han sido capaces, a partir de su historia, de resistir, digamos, toda la parte álgida del conflicto armado, porque entienden perfectamente qué es lo que está en juego. Y lo que está en juego en Siria es sobre todo la continuidad de un Estado que garantiza, el Estado, insisto, garantiza la característica esencial de la sociedad siria, que es ser una sociedad multiétnica, ser una sociedad multiconfesional y ser una sociedad que se ha autodeterminado desde el punto de vista de su propio desarrollo económico o de cómo quiere interactuar con el resto de estados, tanto en la región como en el mundo. Por mi parte es todo, muchas gracias. Profesor, ¿cuáles son las causas de las sanciones internacionales y cómo se puede llegar a solucionar este tema de aquí en adelante? Muchas gracias, Patricio, por su pregunta. Bueno, acá tendríamos que ver cuáles son las causas explícitas y cuáles son implícitas. Cuando Estados Unidos y la Unión Europea ponen estas sanciones, que, insisto, no solamente afectan a instituciones sirias o a altos cargos del gobierno en Siria, afectan claramente a la población. Hoy es imposible hacer una transacción bancaria hacia Siria. Usted no puede mandar dinero desde Chile a través del banco a un familiar en Siria para que coma. No puede hacerlo. Bueno, a usted le dirán, Estados Unidos y la Unión Europea le dirán, es que el gobierno sirio incumple las condiciones que nosotros le pusimos. Claro, ahí entra la discusión y decir, ¿por qué actores externos le tienen que poner condiciones a otro Estado respecto a cuál es su proceso político, ¿no? ¿Por qué cuando se habla de determinadas situaciones de derechos humanos en Siria, solamente se ven algunos y no se ven los otros? Por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos masivas
que han cometido los grupos armados financiados y apoyados por actores externos, o las mismas violaciones a los derechos que ponen, obviamente, este tipo de restricciones económicas. Pero esas son las explicaciones formales que ellos dan. Ellos dicen, bueno, si Siria cumple una serie de requisitos que impone Estados Unidos, ¿no?, que van desde lo político hasta lo económico y financiero, tampoco se nos puede ocultar que parte de la intervención en Siria tiene que ver con el hecho de que la economía siria era una economía más independiente que otras y que no entraba en eso, digamos, de un libre mercado sin controles, ¿no? Y eso es lo que le había permitido desarrollar su industria. Pero claro, luego están las causas implícitas, lo que no se va a decir. Estas sanciones son la guerra por otra forma, ¿no? En el fondo son el reconocimiento de una derrota. El problema es que es el reconocimiento de una derrota que trae mucho sufrimiento a corto plazo. Está demostrado a lo largo de la historia reciente que los estados que son sometidos a este tipo de sanciones, digamos, sufren mucho su población al principio, pero al final los estados terminan reconvirtiendo sus economías para hacer frente a esto, y al final las sanciones no consiguen los objetivos que se planteaban, ¿no? Yo creo que estas sanciones vienen a ser el reconocimiento de la derrota política y militar de los estados que han actuado en contra de Siria, porque en Siria, además de las cuestiones internas, se ha dirimido una cuestión clave desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Pensemos que desde la caída del muro de Berlín en adelante, la disolución de la antigua Unión Soviética en el año 1991, la Federación Rusa estaba fuera de juego. Había dejado de ser una potencia global. Rusia, en este caso la Unión Soviética, fue una superpotencia con Estados Unidos durante la Guerra Fría, dejó de ser una superpotencia, ni siquiera pudo ser una potencia global y se había convertido como mucho en una potencia regional y muy acotada, al Báltico y poco más. Pero hoy Rusia ha vuelto a ser una potencia global y ha vuelto por la puerta de Siria. Esto es una derrota muy grande desde el punto de vista de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? Entonces las sanciones vienen a reconocer que desde el punto de vista político-militar, la operación que se inició antes, incluso 2011, no salió bien, y entonces, bueno, ahora lo que se está haciendo es retrasar el proceso de reconstrucción, ¿no? Pero yo, digamos, creo que después de un ajuste que va a ser muy doloroso en Siria, no me cabe la menor duda que Siria tiene un año durísimo por delante, desde el punto de vista económico, pero Siria va a ser capaz de recomponer su economía. Yo daba una serie de datos anteriores, ¿no?, desde el punto de vista de la agricultura, etcétera, y Siria no va a perder demasiado tiempo ya con esto porque tiene claro que estas sanciones las van a mantener. Yo creo que esas son las causas, ¿no? Las causas explícitas, las que se dicen, y luego están las implícitas, las que no se dicen del todo. Si usted me pregunta, a mí me parece un error por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. Me parece un error porque se van a quedar fuera del proceso de reconstrucción. Se van a quedar fuera del proceso de reconstrucción. Es decir, antes o después, Siria va a tener que reconstruirse, y había opciones o posibilidades para muchos actores en Siria, porque la destrucción en Siria ha sido muy grande. Ya lo dije antes, 400.000 millones de dólares dan para que empresas de muchos países puedan beneficiarse de un proceso de reconstrucción. En el corto plazo, estas sanciones castigan a la población siria. No me cabe la menor duda, ya he dicho las terribles condiciones que está padeciendo la población. Pero creo que en el medio y largo plazo puede haber un efecto boomerang muy grave y que afecte, por ejemplo, a empresas de la Unión Europea, por no hablar de empresas de Estados Unidos que se van a quedar fuera de ese proceso de reconstrucción y de la reconfiguración de los mercados regionales también, ¿no? Hablábamos de la economía libanesa como complementaria de la siria. Bueno, eso va a seguir siendo así, todavía más incluso ahora, ¿no?, después de las devaluaciones, etcétera, o de la integración con Irak, con Jordania desde el punto de vista económico. Entonces, creo que las sanciones, digamos, responden un poco a esa necesidad de marcar una línea y decir, bueno, perdimos la guerra en la parte militar, pero mantenemos un pie en Siria. Pero a la larga veremos qué es lo que
qué es lo que sucede, ¿no? Yo no creo que sea muy beneficioso a largo plazo para los estados que están imponiendo estas sanciones. Bien, tenemos un par de consultas más todavía, profesor. Las que quieran, yo estoy encantado. Perfecto. David Dagma nos dice, estimado Pablo, el gran problema de hoy en Siria es el bloqueo. ¿Qué podemos hacer nosotros, descendientes de sirios y comunidad toda, para avanzar, para poner término a esta injusta determinación de unos pocos que sumen al pueblo sirio en una difícil situación? Bueno, sin duda, como bien lo dice David, muchas gracias por la pregunta. Ese es el gran problema. Yo he intentado centrar toda esta exposición en eso, ¿no? El problema hoy en Siria es el económico, no es militar, ¿no? No es un problema de seguridad física, es un problema de seguridad alimentaria, ¿no? Es un problema de acceso, por ejemplo, a combustibles básicos para poder moverse, para poder activar la economía, ¿no? Hay un racionamiento muy duro, por ejemplo, de gasolina, porque no olvidemos que Siria ha recuperado parte de sus pozos petroleros, pero hay otros que o bien están inutilizados, porque resultaron inutilizados durante la parte armada de la crisis, o están en manos de grupos que no responden a, digamos, la economía nacional siria, sino que responden a intereses de otros estados, ¿no? Entonces sí, ciertamente ese es el problema de la calefacción en invierno, el problema del racionamiento eléctrico. Para que ustedes se hagan una idea, en Siria la luz se da en periodos de 4 horas, ¿no? 4 horas sí, 4 horas no, 4 horas sí, 4 horas no, y en la noche sí hay. ¿Para qué? Para que durante el día las industrias puedan tener acceso a la energía eléctrica y poder producir, ¿no? Entonces sí, ese es el gran problema, ¿no? El problema que representa el bloqueo con estas sanciones, por ejemplo, para comprar repuestos para instrumental médico. Yo esto lo he visto con dolor, he visto a personas, he visto cómo en Siria se han disparado las muertes por cáncer, por las dificultades para hacer los diagnósticos. En un país que tenía un sistema sanitario bastante avanzado y que ofrecía, desde luego, una sanidad universal a la población. Yo recuerdo un viaje que hice el año 2017, todavía la situación era muy dura en la provincia de Damasco, y salí una mañana por la calle y venían unas personas mayores, eran campesinos, venían de una zona rural, y me preguntaban por un hospital que está situado cerca del centro de Damasco, ¿no? Que ellos querían llegar allá para ser atendidos. Y estuve conversando un poco con ellos y ellos me dijeron, mira, es que el centro de salud del pueblo, de la zona rural donde ellos vivían, fue destruido. Y entonces yo le pregunté, me di cuenta que la señora era la que tenía cáncer, era evidente, estaba en un estado deplorable. Entonces le dije, pero ustedes ¿desde cuándo vienen caminando? Entonces me dijo, mire, llevamos caminando toda la noche. Eran las 7 de la mañana, ellos llevaban toda la noche caminando para poder atenderse. Y eso es terrible, porque hay muchas zonas rurales donde, digamos, ese tipo de servicios no se han podido hacer. Cuesta mucho importar un solo repuesto, La segunda parte de la pregunta, David, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo primero que se puede hacer, yo creo que es fundamental, en parte me dedico a eso, ¿no? Soy profesor de periodismo y de información. Informarse, ¿no? Es clave informarse. Si no tenemos información precisa de lo que realmente está ocurriendo en Siria, que lo dije antes, hay luces y hay sombras, hay que tener esa perspectiva, bueno, se pueden hacer acciones que no sean muy efectivas, ¿no? Lo importante es saber cómo funcionan esas sanciones y de qué manera esas sanciones se pueden sortear para hacer una ayuda lo antes posible a la población. Lo dije antes, yo creo que este periodo es crítico, pero no va a ser un periodo permanente. Yo creo que la economía siria, con las medidas que están tomando, tanto la población común, cuando uno habla con gente en Siria, ellos mismos te están diciendo qué tipo de cosas están haciendo. Van a comprar a otras partes distintas a las que iban. Hacen compras colectivas, digamos, de la gente que vive en un barrio para poder bajar los precios y comprar por mayor. Están haciendo montones de cosas que por otra parte no es propia de los sirios. Eso se hace en todas partes del mundo cuando hay problemas. Estamos viendo en Chile la gente cómo sortea las condiciones terribles por la situación de la pandemia, y la gente tiene ingenio y tiene
posibilidades, ¿no? Pero en este momento sí que es muy importante hacer llegar una ayuda directa, ¿no? Es decir, que cualquier campaña de ayuda, yo no soy quien para decirlo, simplemente se me ocurre por lo que veo, es que la ayuda, digamos, sea directa y sea rápida. Es decir, si se hace una campaña de recolección de cosas y esa campaña va a demorar mucho mientras se recolectan las cosas, bueno, puede ser que la ayuda tenga menos efecto. La ayuda económica, sobre todo, es importante, ¿no? Buscar la manera. Yo creo que cuando se empiecen a reabrir las fronteras, porque las fronteras están cerradas, la frontera entre Siria y Líbano está cerrada por la cosa de la pandemia, no por otra cosa, cuidado, ¿eh? El Líbano reabrió sus 5 fronteras con Siria desde hace tiempo y siempre tuvo 2 pasos fronterizos abiertos. No hay ningún problema. El problema es ahora una pandemia, igual que en Chile. En Chile no se puede entrar ni salir, ni se puede entrar ni salir de muchos estados en Europa, etc. Bueno, yo creo que cuando eso se aligere va a ser mucho más fácil. No se pueden hacer transacciones bancarias, pero bueno, posiblemente siempre hay gente que viaja que puede ayudar a la población, porque además eso supone reactivar la economía interna, ¿no? Cada dólar que entra en Siria contribuye a que la inflación baje y contribuye a generar puestos de trabajo. Lo dije, en Siria el sueldo medio no llega a $40. Entonces no estamos hablando de cantidades terribles para sostener, digamos, en un periodo de crisis o de emergencia a la población. Pero sí que me parece clave y fundamental informarse, estar bien informado de lo que pasa el día a día, ¿no? El cambio de la moneda, eso es importante. A veces, digamos, uno se queda con un determinado cambio. Hoy, por ejemplo, lo dije antes, es mucho peor el cambio en el Líbano. En el Líbano la moneda se ha hundido, lo dije. Un dólar eran 1.500 liras libanesas. Hoy un dólar son 8.000 liras libanesas. La devaluación es brutal respecto a Siria. Bueno, ese tipo de cosas hay que saberlas, porque de pronto ahí se presentan equívocos, ¿no? Y la gente cree, porque tiene una idea de lo que pasaba hace 3 o 4 años en Siria, y cree que en Siria todavía hay combates en las calles de Damasco, de Alepo, de Homs, etcétera, de Deir ez-Zor. No hay combates en la ciudad de Siria, no hay ningún combate en la ciudad de Siria. La única zona donde hay combates intermitentes es en el noroeste de Siria, que es Idlib. Entonces, esa información es importante para focalizar también lo que se quiera hacer y para saber bien, ¿no? Sobre todo en el caso de que alguien que tenga familiares, qué es lo que ese familiar necesita en cada momento. Tenemos ahí un participante que está levantando la mano para opinar. Adelante, por favor, está muteado. Sí, yo estoy encantado. Sí, está muteado, está muteado y tienes que desmutearte. Ahí sí. Gracias, Pablo. No, a lo que yo, sí, independiente de lo que tú has dicho con respecto a las necesidades del pueblo hoy en día, las necesidades diarias, yo me refería fundamentalmente al tema del bloqueo. Yo creo que el bloqueo económico que han impuesto algunos países, no más allá de un puñado de 9 personas quienes manejan los destinos de la humanidad, ¿qué es eso? 9 personas. El bloqueo injusto, dramático contra el pueblo de Siria, es a lo que yo me refiero. O sea, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? Yo he visto en estos días, y por favor no quiero politizar, Esteban, la conversación, pero lo voy a dejar como un mensaje nomás. La anexión asociada a Palestina. Una comunidad internacional palestina que se mueve por todo el mundo. Nosotros tuvimos un problema reciente asociado al cierre de la embajada y nuestra comunidad ha hecho lo que ha podido, pero yo no he visto así cómo se manejan algunos, y lo digo con sana envidia, vecinos nuestros, y levantan y comprometen a políticos, actores, artistas, muchísima gente. Es un tema que personalmente a mí me preocupa mucho. Y mira también cómo nuestros enemigos aprovechan la ocasión y sacan el mejor partido cuando nos ven en esta situación, en el caso particular de Siria. Ese es mi comentario, Pablo. Sí, Pablo, mira, lo que pasa es que, y a toda la gente, tenemos un montón de preguntas, entonces, ¿te parece que sigamos avanzando con las preguntas? Sí, si quieres le apunto brevemente. Bueno, adelante. 20 segundos. Decía el poeta, se hace camino al andar, ¿no? Es decir, las comparaciones, en este caso yo creo que no sirven. Los palestinos vivieron una Nakba del año 1948, los palestinos no tienen Estado. Los sirios siempre hemos tenido un Estado desde 1946 en adelante. En realidad nuestra Nakba
se empieza a producir a partir del año 2011. Lo que ha vivido Siria estos 10 años ha sido terrible. Bueno, eso es lo que está haciendo que los sirios, dentro de Siria y también fuera de Siria, bueno, empiecen a tomar, digamos, posiciones que antes sencillamente no tenían que tomar. Entonces yo creo que, de alguna manera, se hace camino al andar, hay que dar tiempo al tiempo y hay que ver cuáles son las posibilidades de cada uno, ¿no? Los palestinos siguen sin tener un Estado y Siria ha salvado su Estado, ¿no? Ha salvado su Estado, con muchas dificultades, pero ha salvado su Estado. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque eso es lo que le da margen precisamente para no depender exclusivamente de otros a la hora de sortear o de salvar una situación como este bloqueo que mencionabas, David, ¿no? Ahora, sin duda, yo insisto en esa cuestión, hay que informarse y movilizarse en la medida de lo posible cada uno desde su papel. Yo lo hago desde una perspectiva académica. Perfecto. Mira, tenemos aquí la pregunta de George El Alam, presidente de FERAP Chile. Dice, considerando la situación actual y mejoría en la geopolítica, ¿es posible que al corto plazo Siria pueda salir de este estancamiento económico aún bajo este cruel bloqueo, pero teniendo aliados tan poderosos como Rusia y China? Y cuenten con nuestra difusión siempre. Hay un mensaje. Y cuenten con nuestra difusión siempre, unidos avanzamos. Pablo. Sí, muchas gracias, George. Yo creo que sí, lo dije, yo creo que este periodo va a ser muy duro para Siria en los próximos meses, posiblemente los próximos 2 años van a ser duros en términos económicos, pero el Estado sirio tiene capacidad de planificación, la tiene. Y el Estado sirio está reorientando, digamos, su planificación para hacer frente a esta situación. El Estado sirio nunca ha sido un Estado fallido. El Estado sirio ha sido un Estado bastante eficiente, con instituciones, con funcionarios, con ingenieros, es decir, eso le va a dar la capacidad de poder reorientar su economía, como decía al principio, hacia estos actores que por una parte son fiables para Siria porque le han acompañado en este periodo, pero por otra parte también tienen sus propios intereses. Es decir, Rusia no hace la jugada que hace en Siria a partir, no ya del 2015, a partir del año 2011, Rusia sistemáticamente ha votado a favor del Estado sirio, ¿no? Entonces, Rusia no se ha metido en Siria por casualidad, se ha metido por intereses, pero también por un vínculo muy fuerte con Siria. Es un vínculo histórico, ¿no? El cristianismo ortodoxo entra a Rusia de manos de misioneros sirios. Con eso está todo dicho. Las ideas del nacionalismo panárabe y del nacionalismo pansirio, panárabe y pansirio, antes mencioné a Michel Laflaque, puedo mencionar a Constantin Suray, puedo mencionar a Antun Sade, están vinculados al cristianismo ortodoxo y hay una conexión muy profunda. Y luego están los intereses. Rusia, lo dije antes, ha vuelto para quedarse. Rusia no ha hecho la jugada que ha hecho en Siria, que le ha salido muy bien, para irse mañana porque un bloqueo económico temporalmente dificulte según qué operaciones financieras. Cuando por otra parte tanto Rusia como Irán y China también están sometidos a sanciones de Estados Unidos. Entonces, yo sí creo que estos estados van a mantener, por compromiso político, por convicción, pero también por intereses, no lo dudemos, todos los estados tienen intereses, van a mantener su apuesta por Siria, ¿no? Por el papel geoestratégico que tiene Siria en esa región. Entonces yo creo que sí, que en el medio plazo Siria al menos conseguirá estabilizarse económicamente. Lo que sí es un hecho es que la reconstrucción se ha retrasado, que va a llevar más tiempo. Y también hay que entender una cuestión. Tanto Rusia como China o Irán, por ejemplo, hasta ahora no han participado en un proyecto de reconstrucción global. Lo que participan es en cuestiones sectoriales que tienen que ver con sus propios intereses muchas veces, ¿no? Y lo que Siria necesita es un plan de reconstrucción global y para eso se necesitan más capitales. Va a ser más lento, pero yo no tengo duda que Siria va a seguir contando con esos socios por sus intereses y, digamos, por su compromiso con Siria.
Bien, Pablo, mira, acá vamos a juntar dos preguntas que al parecer tendrían alguna raíz en común. Dice René Loes, ¿qué porcentaje del territorio sirio está efectivamente controlado por el gobierno? Y Virginia Maluk nos pregunta, ¿el sistema educacional está funcionando con normalidad? Bien, muchas gracias por las preguntas. En torno al 85% del territorio de la República Árabe Siria está bajo control del Estado sirio. Control total y control efectivo. Lo he dicho varias veces a lo largo de mi intervención, la única zona que escapa del todo al control del Estado sirio es el 40% de la noroccidental provincia de Idlib. Digo el 40% porque en los meses anteriores a marzo, sobre todo entre octubre del año 19 y marzo del 20, el Estado sirio consiguió recuperar buena parte de la provincia de Idlib, sobre todo la parte sur y la parte que tiene que ver con el cruce de las autopistas principales, la autopista que va de norte a sur y la autopista que va desde el ataque a la frontera con Irak. Hablamos entonces en torno a un 85% del territorio. Está fuera del control del Estado Idlib y parcialmente, solo parcialmente, en una situación muy ambigua, algunas zonas al este del río Éufrates, donde actúa una milicia apoyada por Estados Unidos, pero es una milicia que de alguna manera en determinadas zonas ha compartido el control efectivo con la fuerza del Estado sirio, el ejército y la policía. Respecto a la pregunta que hacía Virginia, el sistema educativo sirio también ha sufrido las consecuencias, ¿no? de esta crisis importante. Se calcula que en torno al 35% de los centros educacionales, colegios de primaria, colegios de secundaria, centros de universidades han sufrido daños totales o parciales importantes, ¿no? Pero eso no ha impedido que el sistema educativo siga funcionando en todo el territorio de la República Árabe Siria, con dificultades enormes, no le quepa a usted la menor duda. En Siria, por ejemplo, se han tenido que doblar los turnos, en Siria se ha tenido que aumentar el número de alumnos, la ratio de alumnos por clase, claro, en unas condiciones muy alejadas de estándares, digamos, que se consideran mínimos para que el aprendizaje pueda ser efectivo, pero es una situación de emergencia. En Siria, todos los años de la crisis se han celebrado todos los exámenes de secundaria, que en Siria son muy duras, los exámenes de secundaria para poder acceder a la universidad, siempre se han celebrado esos exámenes. Las universidades han seguido prestando sus servicios con mayor o menor dificultad, ha habido años muy duros. Pensemos, por ejemplo, algunos ataques que se produjeron en facultades, con muchos muertos, con alumnos muertos, en Damasco, por ejemplo, en Alepo, bloqueos, accesos a centros universitarios, pero afortunadamente eso ya es parte del pasado, y el sistema educativo sirio, con todas las dificultades que tiene, pero funciona. Y eso es muy importante, de tenerlo en consideración, porque de lo contrario se generaría una generación entera de personas que no tuvieran ningún acceso a la educación formal, y eso sería un caldo de cultivo para situaciones poco deseables a futuro. Bien, una pregunta más aún. Dice Anita Hussein, dice, soy nacida en Siria y vivo en Chile desde hace 10 años. Como colectividad árabe siria, ¿con qué y cómo podemos ayudar al pueblo sirio en Siria en su gran sufrimiento, entre paréntesis, la falta de alimentación, no tener acceso a medicamentos, etcétera, por las sanciones y bloqueo económico después de largos años de guerra? Ahlan sahlan, Anita. Bueno, en realidad yo lo dije antes, yo no creo que sea yo la persona indicada que deba decir qué se debe hacer o qué se puede hacer. Ahora, si usted me pregunta simplemente en términos técnicos, yo le he dicho, creo que lo más efectivo es hacer llegar dinero a la población en sí, ¿no? Por dos razones. Primero, porque es mucho más rápido, es decir, si uno se plantea hacer una campaña para juntar, no sé, paquetes de fideo y de arroz no perecibles y que se puedan mandar en un contenedor, en un container y que lleguen a Siria, a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 meses hasta que se haga la campaña, se junten las cosas, se pueda buscar el barco que lo lleve, etcétera, etcétera. Creo que lo más efectivo es que entre las divisas a Siria
porque las divisas lo que permiten es estabilizar la economía, estabilizar el tipo de cambio de la libra siria. Las sanciones o este bloqueo económico a través de las sanciones básicamente lo que apuntan es a debilitar la divisa, porque si tú debilitas la divisa de un país, evidentemente lo conviertes en un país mucho más dependiente, ¿no? Entonces, cada dólar que entra a Siria es, digamos, un dólar que consigue frenar la escalada de precios, consigue estabilizar la lira siria y genera un efecto virtuoso, porque ese dólar se va a invertir ahí, directamente en Siria, es decir, los fideos se van a comprar en Siria. Obviamente hay cosas que no se pueden hacer en Siria porque requieren de importación de repuestos, como decía, o determinado instrumental que pueda ser más complejo. Eso lleva mucho más tiempo y yo entiendo que eso son cuestiones que hay que ver muy bien cómo se hace, es decir, cómo se traslada el material para allá, cómo se va a llevar, etc. Ahora mismo, con el tema de la pandemia, por otra parte, lo dije antes, las conexiones están interrumpidas. No por problemas de seguridad, están interrumpidas por una cuestión puramente sanitaria, ¿no? Es decir, Siria mantiene sus fronteras cerradas para evitar contagios masivos, porque si tuviera contagios masivos con un sistema sanitario tan debilitado, entonces tendría problemas. Yo, desde mi perspectiva puramente académica, creo que lo más efectivo, lo más rápido es una ayuda monetaria, que es difícil de hacer también, pero hay ciertos canales para hacerlos, hay determinadas agencias que sí permiten el envío de cantidades modestas a la población. Pueden ser cantidades que parezcan modestas en Chile, pero no son modestas en Siria. Insisto, el sueldo medio en Siria son $40. Entonces, bueno, si alguien va a mandar $100 desde Chile, aunque pierda en el cambio, porque le van a la agencia con la cual traslade la plata a Siria le va a aplicar el cambio oficial. Y ya dije, el cambio oficial en Siria hoy es $1, 1.256 liras sirias, y en la calle $1 son 2.500 liras sirias. Claro, usted dirá, hombre, es mucha pérdida. Bueno, es mucha pérdida, pero si la cantidad no es grande, la pérdida no es tanto para el que la manda y el beneficio sigue siendo muy importante, porque si usted manda $200 y pierde 80, sí, es doloroso perder $80, no digo yo que no, pero la persona en Siria está recibiendo 120, que es 3 veces más el sueldo medio en Siria. Entonces, por eso insistía antes, hay que manejar la información del día a día, lo que está pasando día a día. Están ocurriendo cosas en Siria. Por ejemplo, la semana pasada se estabilizaron los precios de una serie de productos de primera necesidad, se estabilizaron. Eran precios, por ejemplo, que tenían que ver con el azúcar, la harina, etcétera, que estaban. Pero una vez que eso se ha visto, que con el nuevo cambio que instauró el Banco Central de Siria, la lira ha aguantado debilitada, pero ha aguantado, no ha habido demasiadas fluctuaciones. Bueno, la especulación que estaban haciendo determinados distribuidores, porque ya lo dije antes, esto no va de buenos y malos. En Siria también había gente que estaba haciendo especulación. Por eso se crea ese mini, dije antes, de protección al consumidor. Protección al consumidor frente a abusos que determinados productores o intermediarios pueden hacer. Por eso explicaba que lo que se busca es una economía más horizontal, con menos intermediarios, romper el círculo de muchos intermediarios para poder abaratar los costos, porque esa es la explicación que estaban dando. Pero insisto, y contestando a la pregunta, creo que lo he hecho ya 2 veces, a mí me parece que lo más efectivo es la ayuda directa desde el tipo económico, siendo realistas, por supuesto, asumiendo cierta pérdida, pero sabiendo que cada dólar que entra en Siria marca una diferencia, porque es un dólar que estabilizará la economía y servirá para producir cosas en Siria, que al final del día Siria sabe que va a estar mucho tiempo, digamos, o que tiene que reconvertir definitivamente su economía porque ya no puede contar con según qué países que no solamente, digamos, la han sancionado, sino que mantienen este tipo de bloqueo de forma ya permanente. Y eso yo creo que en Siria ya lo tienen claramente asumido, ¿no? Que esto no va a ser corto, esto no es flor de un día. Y como en Siria
la cuestión fundamental, que es lo que yo dije. Los sirios pueden tener muchas diferencias con su gobierno, por supuesto. Por eso el gobierno cambia. Hace 3 semanas el presidente destituyó al primer ministro y nombró a otro. Y seguramente después de las elecciones del 19 de julio nombrará a otro. En Siria la mayoría de la gente sabe que cuando hay una intervención exterior que se aprovecha de problemas internos, que los hay, el resultado es que Siria pueda perder un Estado que garantiza 2 cuestiones que son fundamentales: el carácter multiconfesional y multiétnico de la sociedad siria. Entonces, puestos a elegir, puestos en una balanza, la gente dice, tengo montones de problemas con este gobierno, no me gusta esto, no me gusta lo otro, no me gusta más allá. Pero es que la alternativa en Siria, se sabe cuál es. La alternativa en Siria tiene un componente interno que ya se ha sublevado 3 veces por la vía armada en Siria, 3 veces, el año 1964, entre el año 1973 y el año 1982 y desde el año 2011. No es nuevo esto. Pero también los sirios saben que quienes se han sublevado militarmente en Siria, porque no toda la oposición en Siria tampoco funciona igual. Hay oposición interna parlamentaria, lo dije antes, hay oposición interna extraparlamentaria, hay oposición interna armada, hay oposición externa, etc. Es muy complejo el asunto. Pero al final del día los sirios saben que lo que está en juego cuando determinadas fuerzas internas, que ya se han sublevado por la vía armada 2 veces antes y con esta 3, tienen apoyo del exterior, el resultado es la cantonalización de Siria y la constitución de pequeñas Sirias por criterios confesionales que es imposible de aplicar en Siria, porque en Siria la gente vive mezclada, está mezclada. Las caricaturas de mayorías y de minorías que utilizan los occidentales no aplican en Siria. No aplican en Siria, no funciona eso en Siria. Entonces, al final del día, la población dice, bien, tengo todos estos problemas, pero es que la solución, entre comillas, al problema puede ser peor que el problema en sí. Porque me puedo quedar cantonalizado con todo lo que eso supone, romper el carácter multiconfesional social, protegido por un Estado que es aconfesional. Y mire, lo voy a explicar un poco mejor. En Siria, en el calendario laboral, hay fiestas musulmanas y cristianas. En Siria es fiesta el final del Ramadán, es fiesta el Eid al-Adha, es fiesta el día del cumpleaños del profeta Muhammad. En Siria es fiesta la Navidad, en Siria es fiesta la Semana Santa, etcétera, etcétera, etcétera. En Siria no hay código de vestuario. El Estado no le dice a usted si usted tiene que llevar bigote, como yo, o barba y bigote, o solo barba. Y en Siria, cada una de estas cosas van bastante más allá de una cuestión puramente estética. En Siria, usted, el Estado, no le dice si usted debe llevar un hijab o no debe llevar un hijab. Usted pone la televisión siria y usted tiene presentadoras que usan hijab y presentadoras que no usan hijab. No hay un código de vestuario. No hay un código de vestuario. En Siria, todas las ceremonias religiosas de cualquier confesión, de cualquiera, tienen la misma proyección en la televisión pública. Entonces, la gente en Siria sabe que si hay un cambio desordenado en Siria, orquestado desde fuera, y, digamos, con un componente de otro tipo, desde el punto de vista interno, eso que es parte de la esencia cultural de Siria, ¿no? El que a usted no le obliguen a vestirse o a hacer... Mire, en Siria la ley de alcoholes es exactamente igual que la ley de alcoholes que hay en Chile. Hay unas condiciones para la producción, que son condiciones puramente higiénico-sanitarias. Hay unas condiciones para la comercialización, es decir, si usted es menor de 18 años no puede comprar alcohol. Y hay unas condiciones para el consumo. Consuma usted de forma moderada. ¿Quién decide en Siria si en una cafetería, en un restaurante, se vende alcohol? ¿Lo decide el Estado? No, lo decide el dueño del restaurante. ¿Y lo va a decidir en función de qué? De los clientes que tiene. Incluso el dueño del restaurante puede ser de una religión, pero para adaptarse a una mayoría de la clientela que tenga, porque en ese barrio resulta que hay más gente de una cosa que de otra, lo va a adaptar a eso. Eso es lo que en Siria la gente sabe
que se puede perder si las cosas, digamos, se hacen de una manera poco prolija o hay una intervención exterior que desconoce esa realidad de Siria. Bien, tenemos a Muhammad Pumié, que acaba de usar el icono de la mano. Parece que quiere hacer una intervención. Muhammad, por favor. ¿Qué tal? Gracias. Salamu alaikum. Aleikum salam, Mohamed. Mi pregunta, Pablo, es cuando un adulto castiga a un niño o un menor, es para corregir su conducta que le puede estar haciendo daño a él o a otra persona. Cuando las potencias castigan a Siria, están pretendiendo cambiar el rumbo político de Siria, quieren castigar a la presidencia de Siria, al gobierno, más que al pueblo. ¿Cambiarían las sanciones si cambia el gobierno? Esas son mis preguntas. Muchas gracias, Mohamed. Efectivamente, yo lo veo también así, ¿no? Este es el palo, ¿no?, que se le aplica al niño que se portó mal. ¿Quién se ha portado mal? Se ha portado mal Siria. Y cuando hablamos de Siria, hablamos del gobierno, pero hablamos también de los sirios. Mire, esto es muy sencillo. Si la inmensa mayoría de los sirios, el 2011, hubiesen querido un cambio de gobierno, hubiera cambiado el gobierno, independientemente de la fuerza que hubiera utilizado el gobierno para hacer frente a una sublevación que desde temprana hora también fue armada. No le quepa a usted la menor duda, ningún gobierno, por toda la fuerza que tenga, si no tiene un respaldo, y subrayo, por acción u omisión, porque el respaldo político se puede dar activamente o se puede dar pasivamente. No hace falta que usted vote por un partido o por un candidato o por un presidente para que usted le esté dando el apoyo. Usted simplemente con no votar a otro, aunque no le vote a ese, también le está apoyando, por acción u omisión. Y esta es la clave en Siria. La mayoría de la población en Siria, insisto, en Siria había problemas, en Siria había una sequía desde el año 2006 que coincidió con la retirada de subsidios al campo. El 50% de la población en Siria vivía en el campo y por tanto trabajaba en el campo. Si hay una sequía y se retiran los subsidios, la situación es crítica. Hubo un éxodo masivo del campo a la ciudad. Las ciudades florecían porque empezó a haber la infitaj, la apertura económica, pero muchos sectores de Siria, que siempre ha sido un país pobre, pero no desigual, cuando uno va al índice Gini, por ejemplo, o al índice Palma en Siria, antes de 2007, 2008, tenía un índice Gini exactamente igual que el de España, 0,32. Chile, que es de los países más desiguales del mundo, un índice Gini de 0,42, 0,45, etc., ¿no? Claro, en Siria había problemas socioeconómicos. En Siria había problemas políticos, qué duda cabe. Había sectores de la población a los cuales no les gustaba el sistema de un partido hegemónico, que, insisto, no único. Hegemónico, no único. En Siria había sectores que preferían, por ejemplo, un modelo más cercano al pansirianismo y al panarabismo. En fin, la lista de diferencias políticas es muy larga. Pero a la hora de la verdad, cuando estalla la crisis en 2011, y estalla, digamos, de una manera violenta en muy temprana hora, no nos olvidemos, por ejemplo, que el primer gran ataque contra fuerzas del ejército árabe siria se da en abril del año 2011. La revuelta había empezado en marzo. En abril del año 2011 mueren casi 15 militares en el puente de Banias en un ataque con armas. 2 meses después mueren 150 militares en Jishishu. Es decir, en Siria la gente dijo, cuidado, aquí hay algo más que unas meras reivindicaciones políticas que puedan suponer un cambio de gobierno. Aquí hay un intento por transformar el Estado en Siria, por transformar la realidad de Siria, de acuerdo a unos intereses de una minoría en Siria, pero sobre todo de acuerdo a los intereses de unos actores externos en Siria. Entonces, yendo a lo concreto, aquí se castiga al gobierno con estas sanciones, pero sobre todo se castiga a los sirios. Se les está diciendo, miren, ustedes no fueron capaces de cambiar el gobierno que nosotros no queríamos que ustedes tuvieran. No fueron capaces.
Y ustedes encima se han permitido el lujo de resistir. Y ustedes encima se han permitido el lujo de decir que quieren seguir viviendo juntos musulmanes y cristianos. Claro, desde países occidentales esto es un anatema, porque los países occidentales dividen el mundo, la famosa teoría de Samuel Huntington, ¿no? El choque de civilizaciones, o la alianza de civilizaciones de Erdogan. Dividen el mundo y dicen, de acá para allá, esto es mundo islámico, de acá para allá es mundo cristiano. ¿Dónde queda Siria? ¿Dónde queda Líbano? ¿Dónde queda Palestina? ¿Dónde queda Egipto? ¿Dónde queda Jordania? No son países culturalmente solo cristianos, ni son países culturalmente solo musulmanes. Son países multiconfesionales. Si usted va, y usted lo sabe, a la mezquita Omeya en Damasco, usted se encuentra cristianos rezando en la mezquita Omeya. Y si va al monasterio de Nuestra Señora de Zendaya, se encuentran musulmanes rezando y no hay ningún tipo de problemas. Ningún tipo de problema. Eso es una construcción artificial desde el mundo occidental. Entonces, el castigo, que efectivamente es un castigo muy duro, no solo es al gobierno sirio. El gobierno sirio está, digamos, castigado hace rato. Lo mandaron al rincón, en la sala de clase. En este caso, el castigo es al pueblo sirio, porque más sanciones a los gobernantes en Siria ya no se les pueden poner. Cualquier persona en Siria que sea designado en un cargo de gobierno, pero no le digo ministro, un subsecretario, un director general, cualquier cosa menor, automáticamente, en cuanto sale el decreto donde es designada esa persona en un cargo en las instituciones del Estado, inmediatamente entra en la lista de personas castigadas por Estados Unidos y la Unión Europea. Es decir, mañana usted le nombra, no sé, puede nombrar en el Ministerio de Aucaf, le nombra, no sé, representante del Ministerio de Aucaf para Chile, por ejemplo. Al día siguiente usted, Mohamed Rumie, está en la lista de sancionados por Estados Unidos y por la Unión Europea. Entonces, estas nuevas sanciones ya no suponen nada para los dirigentes sirios. Estas sanciones apuntan a el pueblo sirio. Es decirles, ustedes se han pasado de tosudos. Ustedes les hemos hecho de todo. Lo hemos castigado, lo hemos sancionado. Hemos financiado grupos armados. Hemos mandado incluso grupos terroristas. Y ustedes siguen con lo mismo. Ah, no, entonces, ese es el castigo. No, yo lo tengo claro. Hay un castigo a esa forma siria de ser, de mantener su deseo de tener un desarrollo propio de acuerdo a sus características socioculturales. Ese es el castigo. Lo que estarían encantados, esto ya pasó antes, es que lo que se hiciera fuese cantonalizar Siria. ¿Por qué Francia bombardea Damasco en mayo de 1945? Porque toda la estructura que durante 20 años o 25 años creó Francia de cantones, acá los alawitas, acá los drusos, acá los suníes, los cristianos no sé qué, usted le vamos a dar rango de minoría. Los maronitas les creamos un estado aparte en Líbano, lo desgajamos de Siria. ¿Qué fue lo que pasó? Todas esas leyes, los sirios cuando pudieron en su parlamento las echaron atrás y dijeron, nosotros no queremos vivir en un estado fragmentado, por dos razones. Primero, porque estamos acostumbrados a vivir juntos. Y segundo, por una razón económica. Si usted, una Siria de 24 millones de habitantes que tiene salida al mar, un poco de petróleo, dos zonas cerealeras muy importantes, dos zonas, Jaurán y El Gal, dos zonas cerealeras muy importantes, minas de fosfatos en Palmira, etc. Ya, imagínense que los sirios digan ya, vamos a ser buenos, nos piden entonces que echemos a este gobierno, ya lo echamos, pero no es el gobierno, es el Estado. El problema es el Estado, no es el gobierno. Que el Estado sirio deje de ser unitario, y entonces 5 Sirias chiquititas. Uno va a tener salida al mar, pero no va a tener petróleo. El otro va a tener petróleo, pero no va a tener salida al mar. El otro va a tener trigo, pero no va a tener ni petróleo ni salida al mar. En consecuencia van a ser estados dependientes. Estados dependientes. La influencia que tienen, por ejemplo, Francia, Estados Unidos y Arabia Saudita en el Líbano es evidente. Es evidente. Es una influencia total. Total desde el punto de vista de las decisiones políticas que se toman, ¿no? Entonces, los sirios
que precisamente por la región en la que está Siria, porque no es que los sirios sean más inteligentes que otros, ¿no? Pero es que los sirios están acostumbrados a entender este juego geopolítico, porque Siria siempre ha estado ahí. Por ahí han pasado los persas, los sasánidas, los acadios, los sumerios, el Imperio Romano pasó por ahí 2 veces, los griegos, en fin, los turcos, los franceses, todos han pasado por ahí. Entonces, los sirios saben que lo que pasa en su país no solo depende de lo que ellos hagan, sino que hay unos intereses. Y yo sí creo que en esta ocasión el castigo es a los sirios, por no someterse a determinados designios, ¿no? Y eso no quiere decir, lo reitero por tercera vez, que en Siria no haya problemas internos, los hay. Eso no quiere decir que Siria, por ejemplo, cuando yo hablo mucho de esta cuestión de la multiconfesionalidad, claro, a alguien que es de origen sirio y que lo ha vivido, le parece relativamente fácil de entender. Pero a alguien que no lo ha vivido no lo entiende. No lo puede entender. Habla de minorías y de mayorías. Si uno va a Chile, Chile es un país de matriz culturalmente católica. Culturalmente, no tiene nada que ver con que la gente vaya a la iglesia o no. Ahora le pueden decir en Chile hay de todo, claro, hay Hare Krishna, hay Bahá'í, hay de todo. Pero culturalmente Chile, como España, como Portugal, como Italia, como Polonia, como Irlanda, son países de matriz cultural católica. Como Inglaterra es un país de matriz cultural protestante y los Estados Unidos también. Se dirá, pero hay millones de católicos y el presidente Kennedy es católico. Culturalmente Estados Unidos es un país protestante, punto. Siria culturalmente es un país multiconfesional, entonces esto es muy difícil de entender porque la mayoría de las sociedades en el mundo son monoconfesionales en lo cultural. Siria tenía que haber hecho un esfuerzo mucho mayor para explicarse antes de la crisis del 2011. Porque quizás si se hubiera explicado esa animadversión, porque hay una animadversión hacia Siria, y por extensión hacia los sirios, bueno, no habría sido quizás tan radical. Quizás mucha gente se hubiera planteado cosas, porque mire, yo me pregunto cómo es posible esta unanimidad que ha habido durante 10 años. Usted toma un diario en Estados Unidos, toma un diario en España, toma un diario en Italia, toma un diario en no sé dónde, y todos le dicen lo mismo. No le dan una explicación plausible de lo que está pasando en Siria. Y usted dice, bueno, sí, los medios de comunicación están controlados, influencia, sí, sí, pero no es tan así. ¿Hay un margen para dar alguna visión alternativa? No se da. ¿Por qué no se da? Además de por los intereses, que son ciertos y reales, también por desconocimiento. Y ahí Siria está en el debe, es decir, Siria se pudo haber explicado mucho antes de la crisis. Claro, ahora con la crisis tu problema es sobrevivir, no es explicarte al mundo cómo eres, cuáles son tus peculiaridades y entonces para que te entiendan y no te avasallen o pretendan avasallarte. En honor al tiempo, sí, vamos a hacer las últimas 2 preguntas, las vamos a juntar en una sola. Adolfo Numi pregunta, en el medio y largo plazo, ¿qué cambios políticos internos experimentará Siria y si en dicho proceso podríamos participar como Chile y de qué forma? Y Juan Esper nos pregunta, dadas las actuales restricciones y conociendo la aplicación de la ley César, ¿qué mecanismos existen para generar relaciones comerciales con Siria desde Sudamérica? Bien, muchas gracias tanto a Adolfo como a Juan. En Siria se está produciendo un proceso político desde el principio, es decir, el propio gobierno del Estado sirio, a partir de 2011, se dio cuenta que la solución a la crisis ni mucho menos podía ser solo militar o policial. Había en Siria un descontento por una serie de razones que ya expliqué antes, ¿no? Entonces, desde el principio empezó a haber un proceso político. La Constitución se cambió entera el año 2002. Partido Baas dejó de ser un partido hegemónico. Las elecciones presidenciales cambiaron su fórmula, porque las elecciones presidenciales, que no tiene nada extraño, por otra parte, en política comparada, ¿no? Era el Parlamento el que proponía un candidato y ese candidato era plebiscitado. Bueno, es una forma de elegir un presidente. En España o en Italia, el presidente no lo votan los ciudadanos, lo elige el Parlamento. Bien. A partir del año 2012 y en las elecciones del 2014, las elecciones de presidente ya son distintas. El Parlamento no propone un candidato, se presentan candidatos y votan los candidatos. Usted dirá, bueno, pero uno tiene más ventaja que otro. ¿Qué quiere que le diga? Esto pasa exactamente igual en todos sitios, ¿no?
Ahí hay un cambio importante. Cambió la ley de administración local. Esto fue muy importante. En el año 2018 se celebraron elecciones municipales con un 10% más de municipios. Y hoy los municipios son claves en Siria, porque en Siria el Estado, sobre todo lo que gestiona es la política exterior y de defensa. Pero en Siria, que es un Estado joven, reitero, hay una serie de estructuras de poder diluido o de poder no estatal que son muy importantes, ¿no? Y eso también tiene que ver con los procesos de pacificación de los que hablé antes. Muchos de estos procesos de reconciliación se producían porque el líder de un pueblo que en su momento le dijo a la gente de ese pueblo que se sublevaran, después decidió que no había que sublevarse y que había que volver a tener un encuentro con el Estado. Y eso sirvió para desmontar la lógica del conflicto, ¿no? Esa cuestión es importante. En lo concreto, yo creo que va a haber cambios en la ecuación del Parlamento sirio. El Parlamento sirio tiene 250 miembros, ¿no? En la actualidad, el partido Baas obviamente tiene una mayoría clara, pero tiene una mayoría menor que en las elecciones anteriores, ya no es partido hegemónico. Yo creo que va a haber algún partido que va a subir, algunos de los otros 5 partidos que están en el Parlamento, y sobre todo va a crecer el número, digamos, o el perfil, más que el número, porque eso no va a variar, de los 50 parlamentarios independientes que se eligen, que no están adscritos a un partido, y que tienen mucho que decir en Siria. Yo creo que eso es importante. Lo otro, en Ginebra, combinada con las negociaciones que hay en Astana, continúan entre lo que es un sector de la oposición siria, ya expliqué, la oposición siria es muy variada, con el gobierno sirio. Es posible, y el gobierno sirio nunca se ha negado a eso, a que se pueda discutir una nueva de la Comisión Constitucional respondan a intereses sirios y no a intereses de Estados Unidos, Francia, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, etcétera. Respecto a la segunda cuestión de Juan, yo creo que tiene que ver con lo que dije antes. Los municipios en Siria son muy importantes. En Siria, eso que en su momento se pudo interpretar como una debilidad, estas estructuras, digamos, de poder diluido o de poder no formal, me refiero a los líderes tribales, los líderes religiosos, ¿no? Los muhtar. El muhtar era una figura casi como un alcalde, pero no exactamente el notable, ¿no? En la época del Imperio Turco Otomano, todavía sigue habiendo muhtar, incluso en barrios de las ciudades, ¿no? Bueno, ahí hay una serie de estructuras que quizás están, y contesto también quizás con esto a lo que me planteaba David Dama y Anita, ¿no? ¿Qué se puede hacer o cómo se puede hacer? A mí me interesa sobre todo lo concreto, ¿no? Hay una serie de estructuras paralelas que se pueden utilizar, ¿no? Para canalizar esa ayuda y para canalizar también la participación en la reconstrucción de Siria, por ejemplo, de pequeñas y medianas empresas de Chile. ¿Por qué no? Si una pequeña o mediana empresa chilena que no se plantee competir en el mercado global y que por unas determinadas razones sí le interese participar en Siria, porque el negocio sea interesante o porque lo hace por una cuestión de vinculación emocional con Siria, etcétera, etcétera, podría hacerlo a través de esta serie de estructuras. Yo creo que a medida que vayan pasando las semanas después de la entrada en vigor de esta ley César de 16 de junio, yo creo que se van a ir viendo con más claridad esos canales para poder participar en la reconstrucción. Y qué duda cabe. Y hay que decirlo, el gobierno chileno ha rectificado, y yo creo que todos debemos felicitarnos de la capacidad de escucha que ha tenido el gobierno para, digamos, reconsiderar la posibilidad de cerrar la embajada de Chile en Siria, que era una embajada además que solamente contaba con un funcionario diplomático, por tanto no era una embajada onerosa para el Estado. Obviamente tener una representación diplomática plena, residente en el país, puede contribuir a que estas pequeñas, medianas empresas puedan, digamos, sentirse apoyadas a la hora de ir a explorar, sobre todo en una primera etapa, posibilidades de negocio y, bueno, más adelante ver qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, yo creo que al final
todas las piezas tienen alguna relación, ¿no? Si dibujamos, acabamos de hablar de esas estructuras de poder, digamos, informales o diluidas que hay en Siria, pero al final eso tiene que ver con canales que se pueden habilitar desde el mismo chip, ¿no? Bien, queremos agradecer la interesante exposición del profesor Pablo Zapac. Por supuesto, agradecer también la presencia de ustedes en esta conferencia, de las que, por supuesto, vamos a estar informándoles en el futuro de nuevas actividades. Y también el decano de la Facultad de Ingeniería quiere despedirse en esta oportunidad. Gracias, Rodrigo. Bueno, también tal cual como lo dije al principio. Primero que nada, gracias, Pablo, por darnos la instancia de compartir lo que sabes y lo que piensas sobre Siria. Y en segundo lugar, agradecer a todos los participantes. Aquí hemos tenido participantes no solo de la comunidad siria, sino también de otras comunidades árabes y no árabes. Y yo creo que eso es importante, podernos generar los espacios para conversar.